tienen con qué respaldarse. Todo este trabajo lo ha hecho, ¿cuántos años con esto decimos, ha trabajado con Julio César Trujillo? ¿Cuántos? ¿40 años? Unos 36, 37 años. 36, 37 años. Después de que él dejó de ser diputado, porque... Ya, o sea, año 84. 83. Fue la candidatura presidencial. En el 83 él ya dejó la diputación y le dejó encargado al suplente a Casar. Entonces ya, nos quedamos en el Salvador edificio Casar. de la Montalvo. Entonces desde el 83 hasta estas fechas, hasta ahora casi, hasta estas ¿no? fechas casi que Si salió al bien el consejo. doctor Trujillo no vaya al despacho, pero tampoco No. el doctor Vázquez ya, ¿o sí? Yo voy de repente, pero más a la Ya. casa, porque con él ya... Se atiende desde ahí. Su criterio sí. Una experiencia con el doctor Trujillo lleva a la actividad política. ¿Puede A ser ver, eso o no? A ver, yo realmente tenía poca afinidad a ser político. Ya, sí. Por varias razones. Primero, yo vi algo que me dolió, lo más duro que me ha pasado en mi vida, ver la deslealtad en ese tiempo del doctor Hurtado en su campaña. Ya. Cuando yo le vi, él, y tú estabas presente, de cómo hizo para que Hurtado sea presidente. Entonces yo se suponía que entre Hurtado y Trujillo eran lo mismo. Claro. Era el mismo partido, Y era la misma ideología. y la solidaridad de un compañero. Pero claro, faltaba esa solidaridad, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a varias provincias acompañándole a él y encontrábamos la sede del partido respaldándole a Pancho Huerta, muchas de esas veces me fueron las lágrimas. Una vez... De indignación, pero... Claro, es que Sí. en Azogues, en Cañar, se me fueron las lágrimas. Ya. Ver que habían sacado las propagandas que nosotros habíamos puesto y estaban puestas las de Pancho Huerta. Las de Pancho Huerta. Entonces ahí se me fueron las lágrimas De la indignación. de la indignación, porque me parecía injusto hacer con él, que había sido tan solidario con todos, en su mejor época que le tocaba a él enfrentar una candidatura a la presidencia y estas deslealdades. Pero eso le llevó al doctor Trujillo también un poco a tener partido, ¿no? A construir uno. Después ya hay otra historia, Sí. pero su propio sacrificio. Yo una vez le pregunté, oiga, ¿qué posibilidades tenemos? Me dijo, lo que en este momento vamos a trabajar es por ser la primera fuerza de la izquierda ecuatoriana. Entonces dije yo, entre los 7, ¿en qué puesto estábamos pensando quedar? 9. Dijo por lo menos en el 5º, ¿no? Y así fue. Sí. Así fue. En la del 84, claro. Y se permitió en realidad tener el porcentaje para mantener el partido y construir algo que se había iniciado en los 80, 79, a eso. Entonces, pero pese a eso, pese a esta experiencia, digamos, la vocación política se presentó. No, desde ahí yo tomé más bien pues partido, porque no le tomaba muy en serio la política, pero ver esas cuestiones vi que además Trujillo tiene una vocación y una tenacidad que no he visto en ninguna otra persona, que se visitaba de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, de cantón en cantón, y visitaba todas las provincias. O sea, él no paraba de hacer. Y claro, eso terminó uno tomando ya decisiones, y claro, a mí me encargó Quito, por ejemplo. Yo Quito y Pichincha yo lo conozco bien. Con él mismo nos hemos de verdad unas 10 vueltas o 20 fácilmente, Quito y Pichincha, porque ahí me encargó, por ejemplo, en el año 83, hacer todas las juntas administradoras de agua potable a través del IEOS, cuando encontrábamos que en los sectores rurales no tenían agua potable. Entonces, ni agua siquiera. Ni agua, no había potable. nada. Ahí es una de las anécdotas que tengo con él que nunca me olvidaré. Fue un sitio de Amaguaña, en la vaquería Peluche, Pucará, que hicimos una junta administradora de agua potable. La presidenta, una señora Clemencia Nacimba, que nos hizo un baile, todo eso para inaugurar, abrió las llaves y me pasó un vaso de agua. Y lloró y dijo, vea doctor, para nosotros esto es evitarnos 4 horas de trabajo a la madrugada, porque teníamos que venir cargando al hombro para que mis hijos tomen el desayuno. Agua para desayunar. Y no teníamos desayuno. Claro. Yo le veía tan natural en la casa, uno abre... Claro, es que esa cosa que como se la tiene ahí, no se valora a veces, ¿no? Y yo les decía en Entrada Llano Grande, ahora está asfaltado y todo eso,
era empedrado, no había veredas. Así es. Entonces, ¿cuánto significa para la población una vereda? Así es. Para poder caminar, ¿no? Esos son los sectores rurales marginales de Quito, que a lo mejor mucha gente no conoce, y la ventaja suya va a ser conocer eso. ¿Y qué para el resto le pueden decir? ¿Doctor Vázquez se ha pasado trabajando en los sectores rurales marginales? ¿O uno diría, no necesariamente, porque de todo. hay otros barrios también? En la oficina hemos hecho de todo. En este rato hay alrededor, un poco la decisión de meterme en esta candidatura que no le aconsejo a nadie, porque una cosa es ver desde afuera y otra cosa es ponerse a trabajar. Ya. Otra cosa es ir en busca real ya de... Entonces, hay como 800 asentamientos en Quito que están asentados, ya tienen sus casas. Y con un determinado tiempo. Tiene además, 30, 40 años. Ah, ya 30, 40 años. La Libertad de Chogallo tiene 120 años y no tiene escrituras públicas. Siguen manejando como era el Comité del Pueblo. Más que eso, porque ahí vienen, también hay otra línea, ¿no? Una línea es esa, la de las lotizaciones. Otra línea es que vienen en la línea de herencias. Entonces, viene desde 4, 5, 6, 7 generaciones anteriores y terminan ya los nietos, bisnietos con unos lotecitos de 200 metros. Tienen derechos de acciones, pero tienen su casa, han vivido 20, 30 años y no tienen escrituras públicas. Con lo cual no tienen nada. Exacto, pero por más que hayan invertido en la cuando casa. Fallecen estos padres, el gran temor es cómo quedan sus bienes. Claro, hay o no herederos. Siempre hay herederos. O sea, sí, pero de herederos cuando tiene usted el título de propiedad. Sí, ese es el lío. Entonces, le quedan en el aire y quedan las construcciones y las inversiones de ellos. Muchos de ellos es su única inversión. Muchos de ellos... Es el trabajo de su vida. Del trabajo de su vida. Entonces, ahí viene el grave problema. Entonces, ver esto. Solo en Calderón, más de 100 asentamientos de hecho hay ahí, que hay que darles trámites. Unos vienen desde las comunas, porque todo Llano Grande es heredado. Llano Grande es todavía tierra comunal. Pues. Es heredado de la comuna, entregado a sus bisabuelos, a sus abuelos. Y todavía ahí hay tierras comunales. Hay tierras comunales, todavía funciona la comuna, el cabildo funciona, pero muchos de ellos ya tienen sus casas. Claro, y está parcelado. Entonces, en algunos de esos incluso veía una urbanización, y eso no sé cómo va a resolver, una urbanización construida en tierras comunales, porque le pagó a uno de los... ¿Pero cómo sacaron los permisos para hacer una urbanización? Ahí yo tengo mis dudas. Porque el municipio de Quito, cuando quiere, ve estas urbanizaciones, les deja sentar, les da escrituras y les aprueba los planos. Exacto. Pero cuando es de la comuna, nunca. Les piden tanto papel que terminan sin legalizar años de años. Y yo puedo darles, la familia, por ejemplo, Miguel Guamán, que fue presidente de la comuna hace unos 30 años, hasta ahora no tienen escrituras individuales porque vienen con adjudicaciones del IERAG inicialmente, y de ahí han ido heredando. Claro, eran parroquias rurales. Entonces han ido heredando, tienen todas sus casas sus hijos, pero ninguno tiene papeles. Entonces, ¿cómo resolver eso? A ver, yo creo que... En la alcaldía, entre otras cosas, esto uno podría decir, esto es una de las partes pequeñas, pero cuando uno dice 800 barrios, veamos solo por 5 familias, 350.000 personas. ¿Cómo resolver eso? A ver, ¿comenzar a legalizar todas las posiciones o qué? A ver, en el año 88, el doctor Trujillo tuvo la aquiescencia de Idalia Paz en la alcaldía. Y ahí también sacó él un criterio jurídico de él, que creo que es el que está vigente ahora. Se dictó una ordenanza para legalizarles como asentamientos de hecho, porque son de hecho. Sí, claro. En el tema de las comunas, además de hecho, de derecho. Entonces, porque son de ascendencia de los comuneros. Entonces, y reconocerles el título de propiedad en las condiciones que están sin ningún requisito. Y lo mismo legalizarles las construcciones. Porque es la única manera de incorporarle esto al catastro. A decir de algunos técnicos... Que paguen impuestos, para que tengan luz, para que tengan agua. Tengan todos los servicios y además puedan disponer de sus bienes, que es lo principal en esto. Entonces, de estos asentamientos, todas las parroquias de Quito, sin excepción, tienen que legalizar asentamientos, unos por posesión, otros por herencias. Pero hay que entregarles el título de propiedad. Y eso ya hemos hecho. Pero algún proceso habrá que hacer. Hay que dictar una ordenanza municipal
hacer un levantamiento topográfico, hacer los planos respectivos, ver que no haya más de un dueño, porque claro, también hay disputas en eso. Y si no hay eso, aprobarlos como están y entregarles escrituras públicas individuales. Y registrar cómo está la construcción, si todo, es que todo eso. Todo, porque además hay casas que efectivamente no tienen autorización, pero han vivido 30, 40 años. A los 40 años no vamos a creer que se va a caer, ¿no es cierto? Entonces hay que aprobarles. Lo que sí vamos a preocuparnos es que los funcionarios municipales nos digan que la estructura funciona, porque si la estructura no está bien, hay que pedirles que refuercen o hagan las cosas que deban hacer. Doctor Vázquez, para seguir avanzando, construir un movimiento, usted ha hecho ADE, es un sacrificio, es un trabajo duro. Conseguir que le aprueben, que no le borren las firmas, que no le declaren ilegales y en algunos casos que no le digan han falsificado las firmas. ¿Logra usted que se consiga la inscripción de ADE? Lista 71. Y de ahí viene la candidatura. Este esfuerzo no dispersa, porque es un movimiento local, ¿no? Cantonal o provincial. Provincial. Tiene incluso candidato a prefecto. La dispersión política y de la experiencia que usted tiene, ¿no es buena para la democracia? ¿O usted cree que si es que no hay espacios en los grandes partidos, cosa que este momento no hay que construir uno? A ver, veamos cómo funciona eso tiene dos partes. La primera es que todos estos asentamientos, hemos hecho gestiones de estos últimos 25, 30 años que los legalicen. Pero ha sido inocuo el hacer ese trabajo, porque nos han puesto, hasta allá hay la voluntad política, llegamos abajo y por cualquier cosa, hay afuera. Una traba adicional. Afuera. Yo puedo decirle, tengo una anécdota que es bellísima, de un cura, era un cura y dos hermanos dueños de una propiedad de 30 hectáreas al lado de la Roldós. Se llama, antes era Cooperativa Caminos de la Libertad, vinculado a los socialistas, luego a la izquierda democrática, pero les dejaron votados. Y ahí eran 30 hectáreas. Ellos ya tienen todas las obras de infraestructura básica. Con los herederos me llegué a poner... Verdes, todo tienen, todo. Llegaron a un acuerdo, Llegó un acuerdo con los herederos de esa propiedad. Eso era una invasión, entonces. A ver, el problema es que los de la cooperativa pagaron a uno de ellos, a uno de los herederos, de los tres dueños. Entonces ahí los unos decían que recibieron, los otros que no recibieron. Eso, ponerse en ese lío era ahí un lío. Pero la gente quería volver a pagar. Entonces ya pagaron a la cooperativa, pero no tenían problema en volver a pagar. Porque yo les dije, si no tienen escritura no van a salir de esto. Llegamos a un acuerdo a $8 el metro. Fueron al municipio y en el municipio le dijeron, vean, no arreglen así a los herederos. Más bien que el municipio les expropie porque a ustedes les corresponde entre $30 y $50 el metro. Eso hace el municipio. O sea que el municipio, funcionarios, porque identifiquemos, y no hay cómo denunciarles a estos. Se denuncia y no pasa nada. Y es peor porque comienzan a hacerles más condicionamientos a la gente. Entonces, ahí... ¿Cómo cambiar? ¿Eso de quién depende? ¿De avalúos y catastros? Eso depende de una unidad que cada uno va creando, ahora se llama unidad regula tu barrio. Pero esa unidad no ha regularizado en estos 5 años ni a 20. Hay 1000 de estos y te han dado escrituras a 20, es una... Claro, no es un trabajo. Pasar y vean cuánto de plata se han gastado ahí. Pero y ese trabajo hecho, doctor Vázquez, que les lleva a pensar que desde siendo alcalde sí es posible. No, nosotros llegamos en los 30 primeros días, yo me he comprometido a dictar una ordenanza municipal detallando cada una de estas cosas para que queden legalizados como asentamientos de hecho. Ese fue mi compromiso. Y de ahí salió un movimiento de acción democrática. Esta gente dice, vea doctor, aquí nos hemos pasado el tiempo 30 años. Porque usted no se mete. Si le dije, vea, yo irme a un partido a ser obediente a estas alturas de mi vida, con la edad que tengo, ya es jodido. Yo no voy a dejarme condicionar. No, hacemos un movimiento. Le dije, van a recoger las firmas, y ellos recogieron. Yo no he gastado un centavo en las firmas. Bueno, las hojas algún rato para que recojan las firmas. Moverse, todo. Exacto. Al hacer política de alguna manera le cuesta a uno mismo. Pero no así hemos pagado para recoger firmas. Entonces ellos recogieron, y recogieron en menos de 6 meses más de 156,000 firmas.
que era grave porque llegábamos al Consejo Electoral de 10 firmas, 5 afiliados a otro partido político. 2 o 3 que no coincidían o las firmas o los números de cédula. Y de esas 3 nos quedaba para que nos aprueben. Hay veces que era menos del 10% que daban lo que se aprobaba. Entonces era, y con juez en contra es más jodido pelear, o sea, porque... Pero entonces ahí se buscaba más bien no aprobar el movimiento. Buscaban cómo tirar abajo, o sea, en eso yo debo decir. Y en esto, doctor Vázquez, esto de hacer un movimiento cada vez que queremos presentar un candidato, ¿no distorsiona la democracia? A ver, yo antes de tomar esta decisión reflexioné y creo que los candidatos nos explican esto. Hay 10 candidatos a alcalde de los 18 vinculados o al partido de gobierno anterior o a este partido que está actual en funciones y sus aliados. Son 10. O sea que de esos 10 realmente representan a 2 o 3 grupos. Es uno. Porque es un partido. Es un partido. Por ejemplo, la señora Luisa Maldonado no me va a decir que no era de Alianza País. Claro. O el señor Yunda no va a decir que no era de Alianza País. O la señora María Sol Corral, no me van a decir que no era de Alianza País. Entonces, son gentes demasiado identificadas con Alianza País y sus aliados. Pero entonces la estrategia esta de hacer movimientos o de estar en otras tiendas es para dispersar la votación. Exactamente, o sea, no queda... Y no había la posibilidad de juntarse en cambio con los otros para intentar ganar. A eso voy yo. Luego de Creo hay 3. Está Juan Carlos Holguín, está Juan Carlos Solines y está Montúfar. Los 3 creo que son de Creo. Los 3 andaban con Lazo, o sea, entonces se peleaba en la vicepresidencia de Lazo. Pero entonces alguien le puede decir, usted ha trabajado con Pachacútec y no es el Pablo Dávalos, y usted le ayudó a fulano de tal, también son los mismos. ¿Se puede medir así o no? A ver, lo de Pachacútec me parece bien alhaja porque me diga. En el año 96 se hizo una candidatura en el que participaron por primera vez el movimiento indígena. Y en el año 97 ellos me dieron el privilegio de ser miembro del Tribunal Supremo Electoral. Hasta ahí llegó mi relación con ellos. Y esto fue una propuesta personal del expresidente de la CONAI, Luis Macas, a quien lo guardo mucha deferencia y respeto por su formación. De ahí nunca he tenido ni militancia y he sido parte de ellos. A lo mejor me pueden acusar de que con el doctor... Pero ha habido me pueden acusar de que les hemos ayudado para legalizar tierras en varias provincias, aquí mismo en Pichincha, en Cangagua, ahí hemos adjudicado en varias comunas. Entonces, eso, si es que eso es vinculación, sí, esto es. Entonces, pero ha sido más profesional. Pero por ejemplo, cuando el doctor Trujillo fue candidato a la Asamblea Constituyente de Sangolquí, pero nunca afiliado. 91, pero fue candidato. O sea, yo le ayudé. Lo que pasa es que estoy diciendo, porque también puede decir la señora Corral, o como se llama, o César Montúfar, o Juan Carlos Solines, o sea, oiga, yo les respaldé, pero nunca me he afiliado. A ver, ahí yo creo que hay 2 temas. La una, nuestra vinculación es de no orden político, sino social y profesional. Nosotros por solidaridad con el movimiento indígena, que es otra cosa, no por interés político. Nosotros no hemos desempeñado ningún cargo, ni en Pachacútec, ni al lado de Pachacútec. Antes que se cree, yo fui vocal. Después de que se creó, no. ¿Por qué no mejor, por ejemplo, hacer un acuerdo con Pachacútec, con quien ya ha hecho un trabajo más grande, diríamos? A ver, ¿por qué no con ellos? Porque yo creo que hay intereses ya cruzados. Por ejemplo, la señora Tamaid, que es la presidenta del Consejo Electoral ahora, ella no representa a los indígenas, ella representa a los intereses del doctor Enrique Ayala, que tiene el marido de empleo. Que el esposo trabaja. El esposo trabaja ahí en la andina y no responde a los indígenas. Entonces, una maniobra de él. Pero no es una propuesta más bien del prefecto Chumpí, que la señora está ahí. Que él está vinculado a Nebot. Él está vinculado a Nebot. O sea que resultaría que hay la señora Tamaín representa tanto a Enrique como a Jaime Nebot. Exacto. ¿Sí? Ella es una representación de eso. Y además ha hecho mérito en ese sentido. Lo que hizo en Azuay, por ejemplo, es una clara demostración de que es así. Entonces, y ella no representa al movimiento indígena. Lucho Macas, por ejemplo, no habla con ellos.
Y si usted me dice que logra hacer hablar, mis respetos, no habla. No compaginan en nada. Pero entonces eso demostraría que el movimiento indígena está terriblemente dividido, que logró Correa despertar más intereses de los que se puede tener legítimos, ¿no? Políticamente. Lucho Macas me dijo una vez en el año 96, cuando le proponíamos que sea diputado, algo que se ha dado. Me dijo, vea doctor, déjenos a los indios sin políticas, porque han de ser igualitos a los otros de ambiciosos y nos van a corromper y se han de corromper. Y yo creo que él tuvo, lamentablemente, la razón. Desde que se pelearon las prefecturas, las alcaldías y las diputaciones. Pero usted con Pablo Dávalos tienen una buena amistad, ¿o no? Tengo una buena amistad, sí. ¿No? Con Pablo yo tengo una muy buena amistad. Nunca he dejado... ¿Ya se han encontrado en campaña? En varias. Bueno, él no hace campaña, él hace campaña desde la Chigres. Entonces él representa a los indios desde la Chigres frente a la tribuna. Entonces él hace eso, pues no. No recorre. No recorre. ¿Alguna actividad en conjunto que hayan hecho antes de llegar a esta candidatura? Sí, ¿no? Bueno, con el Pablo, más bien, él trabajaba de cerca con Lucho Macas. Y por él le conocí, como profesional. Él le trajo al lado de Lucho Macas a Rafael Correa. Cuando el Lucho quería fundar una universidad para los movimientos indígenas. Entonces, ahí lo conocí a los dos. A los dos economistas de Bélgica. Pero de ahí ninguno de los dos creo que haya tenido compromiso con el movimiento indígena. ¿Usted ve en estas candidaturas el grupo de gobierno, del gobierno de Alianza País, que viene desde el presidente Correa hasta ahora el presidente Moreno, divididos? El grupo de Creo, que dice que son 3. ¿Hay algún otro grupo? Ahí tiene a los socialcristianos, que tienen un candidato que también tiene un binomio de Creo. Entonces, de Salgado, que era de Creo, hasta unas horitas. Entonces ahí tiene el 14. El 15 es uno del PRE, que ahora se llama Fuerza Ecuador. El 16 es uno de Sociedad Patriótica. Y el 17 es el del movimiento del concejal Garnica, que ha puesto un nombre ahí. El 17 es del Partido Socialista. No, el número 17 de los candidatos. Es el número 70 realmente. ¿Y el 71 qué es ADE? El 71. Entonces, si usted ve, los 17 tienen vínculos a la partidocracia y a la corrupción, o con sus dirigentes o ellos directamente. Y nosotros no tenemos Moncayo? Él es parte del gobierno, no es el comandante Juan, ha sido jefe de campaña del ex comandante de las Fuerzas Armadas, entonces están ahí con el capitán Zapata. La diferencia entre el general Moncayo y José Vázquez, ¿por qué uno debería escoger entre el general Moncayo, que además es héroe nacional y ha sido 2 veces alcalde, y dicen, y el doctor Vázquez ahora nos pide que no le tomemos en cuenta ni a él ni a Yunda porque están vinculados a la partidocracia y a la corrupción? Porque lo de la partidocracia, a mí le digo, yo valoro la militancia. Yo más bien valoro la parte de la corrupción. Yo creo que más bien va hacia no a valorar, sino a señalar que representan eso. Claro, por ejemplo, ¿qué ideología les puede unir a Gustavo Larrea con el general Moncayo y el capitán Zapata? Las formaciones de los 3 son diferentes. A no ser que quieran adueñarse de la alcaldía y el Consejo Provincial. Con otros objetivos. Con otros objetivos, ¿no es cierto? Pero el general Moncayo le debe mucho a Quito. El aeropuerto de Quito es una clara demostración de una corrupción extrema. Él tenía un informe de Contraloría del 2008 que llegó a la Corte Superior, y cuando él era diputado habría que revisar, porque él, en ese tiempo, el fiscal, señor Galo Chiriboga, era el abogado del señor Moncayo. Señor general Moncayo. Abogado del señor general Moncayo en la Contraloría, cuando tenía el problema con la como fiscal. Y después como fiscal, él tenía que acusarle, y nunca le acusó. Habría que ver cómo está ese tema. La votación, habría que investigar, eso es para los periodistas investigativos. Habría que investigar en el año 2000, cuando él era diputado, cómo votaba con el gobierno y cómo se portaba la Corte Provincial, que era correísta, ya metida la mano, para absolverle. Porque ese juicio era de peculado y eran por más de $137 millones. O sea, no es nomás ahí. Claro.
ahí las cosas. Dicho esto de los candidatos y a qué representan, las diferencias suyas con ellos. Primero, a ver, cero corrupción, dice usted. Claro. Vamos a trabajar con el ¿Cuáles serían 4 ejes no le va a decir, veamos el número de su movimiento, 71 ejes, pero 4 ejes principales sobre los que la ciudad debería trabajar en conjunto? El primero, yo creo que hay que por primera vez ponerle una alcaldía honesta, para que tenga un ejemplo Quito y el país, de que se puede manejar honradamente el municipio de Quito. Y eso creo que hemos dado muestras de que podemos hacerlo. La segunda, hacerlo planificadamente a Quito, porque hemos desperdiciado. Esto del uso del suelo es una desplanificación de Quito. No lo hemos planificado. Y hay que planificarle a corto. ¿Hacia dónde ha de crecer? Toda la planificación, incluso la movilidad. No era necesario el metro, por ejemplo. Pero sí, era la obra el proceso más caro, que no podemos pagar los quiteños. $2 no vamos a poder pagar si es que no le subsidiamos ese transporte. Es imposible, porque hay que pagar. ¿Le parece a estas alturas que el metro no es un aporte a la movilidad? A ver, eso va a ser el 13% de la movilidad, porque son 22 kilómetros. Y además, pero puede llevarnos a trabajar este gran centro de Quito, ¿no? Para movilidad de los trabajadores, de las cosas que hacen. ¿No le parece que sí es una...? Yo tengo más bien criterios cruzados. Primero porque creo que estamos dañando la parte del centro histórico y la parte urbanística y la parte tradicional de lo que era Quito. ¿Qué va a pasar con San Francisco teniendo una parada ahí y teniendo un excelente... el centro histórico ahí, pues, ¿no es cierto? Claro. Vean ustedes, o sea, al menos los que defienden la arquitectura tradicional de Quito piensan que eso es dañino. Doctor Vázquez, alguna gente decía que si va a pasar por ahí se van a trizar, se van a caer las casas. Ya pasó. Bueno, está pasando eso, está pasando en algunas partes. Yo puedo decirle que en Solanda, por ejemplo, que estuve recién. Pero eso no es centro histórico. A ver, pero es parte de las quebradas. O sea, nosotros tenemos aquí en Quito como 48 quebradas, de las cuales creo que 16 son las que están debajo del metro. El metro pasa por debajo. Exacto. Hay que ver todavía cuál es la reacción de esas quebradas. Todavía no hemos tenido nosotros el efecto. Porque que usted ve que puede haber problemas. Habría que ver si es que técnicamente eso fue bien concebido, porque de los técnicos que me han dicho, no es tan bien concebido eso. Entonces, ese es uno de los problemas que habría que revisar. Segundo, las paradas son a 500 metros, o sea, no va a ser tan rápido, lo mismo que hace el trole. O sea, tampoco es una ¿Están así a 500? No, pues. A 500 a 2 metros. Kilómetros por lo menos. Debería ser. Cada parada. Debería ser, pero aquí está creo que programadas a 500 metros de lo que yo me han indicado. O sea, eso o sea. Pero entonces, en todo caso, ya está hecha la obra, está hecha la inversión, ¿cómo optimizarla resultaría? Yo creo que eso. El eje vial y la movilidad tiene que ser. Entonces, una lo que hay que hacer, y me han dicho los técnicos con los que me he reunido, porque no he buscado de los más inteligentes, sino de los prácticos que han manejado, por ejemplo, el de Medellín, manejaron el de Panamá, que son gente que ya ha manejado estos temas. Ellos me dijeron que más bien optimizando las líneas que teníamos el trole y reforzándole eso eran suficientes. O sea, me dijeron, ¿por qué no hacemos? Y la ecovía, si hacíamos 2 carriles eléctricos perfectos. Si hacíamos 3 corredores que crucen Quito de norte a sur, 57 kilómetros, y poníamos los biarticulados eléctricos con 35 centavos, son de 300 gentes cada biarticulado. Esto lo produce Alemania si quiere bien de lujo, o de no, los japoneses un poquito menos de lujo, pero de primer nivel, ¿no es cierto? Y con eso cubríamos nosotros eso y desaparecíamos todas las líneas de buses y solo les poníamos a que ellos alimenten de oriente a occidente y de occidente a oriente para que se puedan y prácticamente se podría optimizar en tiempo, cruzarse Quito en menos de 30 a 40 minutos. ¿Qué es lo que parecería hacerse de Labrador hasta el terminal terrestre, ¿no? Sí. 25 minutos en el metro. Y además es rápido. O sea, y es una solución que era como para el bolsillo de los quiteños. Porque no es que yo no quiero tener un Mercedes-Benz, el problema es que no tengo la plata para tener un Mercedes-Benz. Entonces, aquí hacemos esas cosas sin planificación y sin
el debido sustento financiero. Pero ya está hecha la obra, se Ahora no usará nos queda para más, optimizar. no nos queda más. O sea, ahí hay que Ya. llegar a un acuerdo con el gobierno o para que nos alarguen los plazos para pagar la Para deuda, buscar una forma de financiamiento, refinanciar todo. refinanciar todo, o el Estado ecuatoriano, en vez de pensar en ese metro férico, se haga cargo de la deuda que tiene el municipio de O Quito. que pague como usted dice, ¿qué sería? Un subsidio, ¿no? Para el transporte de Quito. Si ya le pagan eso, lo que nos toca es simplemente la parte operativa. Ya. Y ahí es, Y ese ya es otra cosa. ya es otra cosa. Mm. Porque Quito es el que más paga en impuesto predial. Quito paga en este rato como 150 millones de dólares con los reajustes que han hecho el municipio. Y nos tienen reservado 14 ocasiones más subirnos los impuestos. Y en Guayaquil se cobran menos de la sexta parte de lo que se cobra aquí, menos de 26 millones recaudan por ¿Qué impuesto hacer ahora que usted toma el tema de Guayaquil? Guayaquil funciona con la quinta parte de los funcionarios de los que funciona el municipio de Quito. ¿Cómo optimizar eso en cambio? A ver, yo creo que por eso creemos que ya el municipio como está ahora no da más. No da más. Por eso nosotros hemos planteado, y está previsto en la Constitución y está previsto en la ley, hacer las alcaldías menores. Las alcaldías menores le acercamos el alcalde al territorio y también las soluciones al territorio, para que Calderón, por ejemplo, no es muy diferente a Conocoto Claro. o al sur O a Callao, o a Tumbaco. A Tumbaco, claro. o a San Antonio. Entonces hay que hacer unas alcaldías menores en el que se elijan ya sus concejales y tengan su administración. Sus propias, Sí, un estado. ¿servirá las zonas que se han hecho o no? No sirven porque ellos más bien le agrandan el problema, porque no resuelven nada. Otra vez le mandan al consejo. Y ahora se demoran en venir los papeles desde Calderón a Quito y otra vez en regresar. Cuando eso se puede hacer en línea, por ejemplo. Por ejemplo, la aprobada de plano, si logramos hacerlo en línea, sería ideal. Que solo revisemos la parte estructural y que la gente resuelva cómo hace la parte arquitectónica y queda resuelto para no darles problemas a los quiteños. Por ejemplo, nosotros estamos en contra de subir impuestos. Yo no subiré impuestos, hay que revisar los impuestos. Hay que revisar para arriba o para abajo, porque a veces uno dice cuando le ofrecen bajar los impuestos, uno dice, oiga, si no quiero que me baje, lo que quiero es que optimice y me dé los servicios. A ver, es que si hay cosas que dos ejemplos voy a dar. El uno es en la bota. A una señora le suben de $219 a $2.300. Claro, eso es impagable. Y es jubilada. Claro, no. Pues. Le están poniendo en la calle. Entonces, claro, pero ¿y se justifica que la señora hizo alguna construcción, algo o nada? A ver, ¿qué dicen? Ahora reparten de todas las obras que se hacen en el distrito, les reparten de acuerdo al avalúo. Pero ella efectivamente tiene una casa de unos 3 pisos, pero un departamento es hecho por una hija. El otro es por un hijo. Y ella vive en unos cuartitos de atrás y el otro vive otro hijo. La que debe pagar vive en unos cuartitos pegados a la casa grande, porque los dos estuvieron en España. Pero, ¿y los dueños de esos otros 3 departamentos? Entonces, ahí viene el problema, que le dice, deme las escrituras, yo pago. Entonces, ahí declarar la propiedad horizontal es imposible. Porque entonces ahí hay una cosa. Entonces, 2.300 para 4 ya es otra cosa. A ver, vamos puntualizando. Claro. Un lote de 180 metros. Pero con casa de 4 departamentos. Con 450 metros máximo de construcción. De construcción. Que no tiene más. Ya. No justifica pagar $2.300. Ya. O sea, eso en ninguna parte. Un departamento en la González Suárez, en el Olímpico, en el edificio olímpico, que es hecho hace unos 20 años atrás, paga $130 de impuestos. No, pues. Y la señora del Comité del Pueblo, ¿Y se ha hecho usted ha hecho un seguimiento de por qué le han puesto ese valor? A ver. ¿Qué dicen en el municipio? Bueno, ahí usted hacen el reclamo y después se demoran 3 meses y le dicen que no tiene razón y tiene que pagar. Entonces ahora tiene que pagar eso más los intereses que ha generado hasta que le resuelvan eso. Por no pagar. Por haber consultado así. Exacto. O sea, ahí es pasar el tiempo. O sea, ahí ellos están diseñados a que le digan que no y a pagar. Entonces, pague y después veremos si nunca van a resolver. Entonces, eso, por ejemplo, hay que revisar, porque una señora de esas no va a pagar. No puede. Pero el del edificio olímpico sí puede pagar $500. Ya. Que hay un departamento vale de arriendo entre $1.000 y $1.200. Claro.
Acá los Claro, tres con no que le pagan, no le pague han- el 5% mensual del arriendo que ya puede. Sí, el sí. 10% en todo el año. Ujú, Ya es, claro. ya es viable. Doctor Vázquez, además de eso, ¿qué hacer, por ejemplo, con el parque del Bicentenario? Le dicen así, a mí me sigue pareciendo la Es el pista. aeropuerto, es el- No sé usted, el antiguo aeropuerto, pero se llama el Parque Bicentenario medio pomposamente. Ahora tiene algo ya con el terminal esta del metro, que le da un sentido al sur, por lo menos, de la pista. Y lo que han hecho es mantener la pista y abrirla al público. A ver, todo lo que no se planifica no funciona Ya. bien. Entonces ahí, por inaugurar rápidamente, porque estaban en elecciones, abrieron el parque, dijeron que era parque, Sí, le pusieron un nombre. y les abrieron el aeropuerto, es un aeropuerto hecho parque. Esa es la realidad de eso. Y de eso ya se han tomado han hecho un montón de construcciones en el que han hecho, ya dicen que para exposiciones, no sé qué otra cosa más, y el parque cada vez le van reduciendo a menos. Sigue funcionando ahí los bomberos, siguen funcionando ahí lo de la Fuerza Aérea. Sí. En definitiva, de parque no tiene nada. Entonces, Y perdemos una especie de área verde que podría ser importante para a ver, la zona. ese es un gran pulmón porque además eso une a la parte plana de Quito, del norte, por ejemplo, lo que es San Carlos con lo que es la Kennedy o lo que es La Luz. Claro. Entonces les une y eso ya no hace falta que darse toda esa vuelta para llegar allá. Se Entonces, podría pasar o por debajo o abrir vías. Exacto, y además ya no es tanta vuelta porque no le congestiona todo eso abajo. Claro. Eso es falta de planificación, por ejemplo, pero sí les ayuda a estos dos sectores a tener un sitio de esparcimiento. Entonces hay que hacerle un verdadero parque. En vías son como 7.500 kilómetros de vías así es. de Quito y hay este momento problemas, usted siente El que 80% de los las vías están. baches eso tiene un costo altísimo Sí, así es. de repavimentación, de mantenimiento. ¿Alguna planificación para eso? A ver, técnicamente eso vuelve a pagar la gente, o sea, nunca invierte el municipio. Ya. Si a alguien le pavimentan 1 metro de asfalto, eso le cae después en mejoras, en carta predial Y le van paga, a cobrar, y ya. paga. ¿Cuál es el problema? Que todas estas platas le distrajeron a gastar en el metro y le dejaron sin liquidez y sin mantenimiento a estas vías. Hay que hacer por lo menos 2 vías para descongestionamiento, según los amigos de la Cámara de la Construcción y los técnicos que me han dicho. La una es una paralela a la Simón Bolívar y la otra Ya. a la Antigua Occidental, que ahora la llaman... Pero ahí tienen que elevarle el nivel o hacer un túnel ahí. Elevarle arriba. Ya. ¿Por qué razón? Porque salir de la Rol 2 a la Occidental, ahora que se llama la Mariscal Sucre, demora en horas pico 45 minutos. Y ahí no le sirven las canastas estas que pensaba el actual alcalde. Pero es demasiado caro. Ya tenemos la experiencia de eso. Del propio metro, podríamos decir. ¿no? Y la que se hizo en el Pichincha. Pero eso es turístico, ¿no? Pero a ver, eso cuesta mantener $4 por pasajero. ¿Quién va a pagar $4 para salir de su barrio? Más baratos en taxi, 1.50. Ya. O sea, los costos que debemos pagar los quiteños, no estamos con los sueldos de Europa. Ahora que dice el taxis, hay una cantidad de taxistas y de cooperados que tienen su foto en el y algunos tendrán temor y dirán, el doctor Vázquez creo que les ha sabido representar a todos ellos y nos va a llenar de taxis. Bueno, gracias, yo te agradezco, Francisco, por eso. Primero, decirles que los que están, ellos pertenecen a los barrios periféricos de aquí. Ya. O sea, llegar en un taxi a las 6 de la tarde, cogiéndole desde el Tejar a Toctiuco, a San Roque, a La Colmena, a la Roldós, a Pizulí, al Comité del Pueblo, a la lucha a los pobres, a cualquiera de estos barrios, nadie les lleva. Solanda, nadie les lleva, ¿no? Nadie les lleva porque decían que eran peligrosos. Allá no vamos, decían los amarillos. Y no querían. Ya. Y las gentes estaban a luz, se enfermaban y no tenían cómo moverse. Claro. y no tenían en la noche cómo salir. Los amigos de los barrios prestaban un servicio con su carrito, cobraban 25 centavos desde el Tejar para subir a Toctiuco a cada pasajero y se ganaban $1. Ya. Por hacer ese trabajo le multaban 2 remuneraciones básicas, le quitaban el carro, le metían preso y le quitaban 10 puntos.
Claro, casi la anulaba. Entonces, ¿cómo no les voy a ayudar Ya. a que ellos regularicen y salgan del chantaje? Había policías que les cobraban el viernes $10 por cada carro para no llevarles preso. Y la gente tenía que allanarse. 60 carros, $6,000, $600. Y mandaba uno de repuesto, uno de regreso. Si es que ahora somos 2, es a 20. O sea, trabajaban en gran parte para ellos. Para la corrupción. Toda esta regularización cree que les permite A ver, yo dar el servicio. quiero pero dividir. ¿cuántos más le pueden decir? Quiero dividir dos cosas. Ese estudio le hicimos nosotros en el año 2009. Un estudio Ya. bien hecho, fundamentado. Y ahí necesitamos 5,000 vehículos. De los 5,000 logramos aprobar 4,000. Entonces lo que quedaban pendientes eran 1,000. Pero ahora son 11,000 más. Llegó el señor Rodas y sin un estudio hecho por el mismo secretario, porque era otro cuencano, Ya. una empresa cuencana, dijo que necesitaban 8,960. Sí. Y después, ya cuando tienen que Ah, aprobar, son aprueban 11,000. 12,905. Ahí hay alguna... Y venden los puestos entre 5 y 10 Sí. y $15,000 cada puesto a la gente. Lo que yo les reto a cualquiera de los que vean ahí, si yo les he cobrado $1 por ayudar. por asesorarles, constituirles las compañías, hacerles todo. Nada, ni del papel. Ya. Bueno, pero también ahí entonces está perjudicando a algunos abogados Entonces, en libre no, ejercicio. el problema es que si les dejo hacer Ya. esto, van y les sacan, Y los les abogados van a con este estafar. pretexto, y les sacan montones de plata. Y esta gente, como es demasiado ingenua, van a sacar la plata al churco para pagar. Y se van hundiendo. Y ¿no? se van hundiendo. Esa es una economía a veces que está ahí. Entonces, y que nos ¿cómo no hacemos- les voy a respaldar a ellos? O sea, Ya. sería inhumano. Pero ahora ellos están con usted. Yo diría que una parte, porque tampoco... Ya. Tampoco son todos. O sea, Ya. ahí hay una parte de los que les he ayudado, no todos. Ya. Porque muchos también tienen ya intereses y se me dañaron en esta nueva administración Ya. porque acogieron clientes y se hicieron aliados de algunos concejales y funcionarios y cobraron. Entonces ya no van por mi oficina. Claro. Entonces ya no son Doctor clientes. Vázquez, ¿hay la posibilidad de pelear la alcaldía? Si no hubiera habido posibilidades, no me hubiera metido. Ya. Y yo les he dicho a los 800 sectores, si votaran 500 personas por cada asentamiento, yo Ya. partiría con 400,000 votos. Y 100,000 en la calle sí hemos de conseguir. Sí. Y yo puedo decirles que con Los esto- sectores populares, usted los ha visto trabajar. ¿Usted cree que sí están dispuestos esta vez a pelear? Yo creo que sí, pero también ahí tenemos, no es todos los, ahí no son Ya. todos votos, y tenemos que explicar, yo tengo que explicar, porque yo sí le conozco bien al sector popular. Claro. Muchos de ellos no votan ni aquí, porque son de provincia. Ya. O sea, por eso no podemos decir Todos van. Exacto, porque no hay que engañarse. Por ejemplo, cuando yo no visito, por ejemplo, los mercados, no me gusta. Ya cuando van los concejales y me piden que le acompañe, voy. De no me gusta, porque ahí ellos reciben a todos. Y por está supuesto, bien que reciban Entonces, a todos. Además, y además van a visitarles en el sector donde trabajan. Entonces, y además a los pobres les ponen en aprietos, poniendo una propaganda, Ya. sacando del otro. Es una cosa que no estoy de acuerdo. Ya. Y la mayoría de ellos ni siquiera votan en Quito, votan en provincia. Los que están, por ejemplo, en el sur, o votan en Cotopaxi, Tungurahua, votan en la provincia de Bolívar, en Pero en Chimborazo. todo caso ya hay más de 1.800.000 votantes. Ah, no, sí, yo no digo que son 1,900,000 votantes Ya. más o menos. Yo creo que si votaran todos juntos, yo creo que partiríamos más de 500,000 votos solo Sí. de esa zona. ¿Espera usted realmente que esa posibilidad exista? A ver, como ahora... Bueno, en hay- campaña hay que esperar, pues, a ver, hay candidatos que se dan el lujo de traerle al Américo, que cuesta, Ya. dicen, en tres presentaciones $200,000. Si usted me dice va a Ya. gastarse $200,000 en toda la campaña, no tengo No para tiene gastar. objeto, No ya. tengo para gastarme. O sea, Sí, si esa, es que- esa competencia no es. esa no va. Y además Ya. yo creo que quieren hacer del municipio más bien un centro de diversiones, Ya. una tecnocumbia. Entonces en eso yo no he de entrar porque no, No. puedo ni bailar bien. Entonces ahí Ya. no entro, ¿no es cierto? Lo mismo hace el general Moncayo. Él Compiten eso. compiten en eso y le criticaban antes a Correa. Ya. Y hacen igualito que Correa. Correa era el que traía a todos los ¿Con artistas. quién cree usted que está compitiendo más? ¿Con el general Moncayo, con el señor Yunda? A ver, Moncayo... ¿Con Holguín, Solines, el doctor Montúfar? A ver, Moncayo tiene él un bagaje
de las empresas que han vivido del municipio y de toda la parte económica que ha vivido del municipio y vive, que le están respaldando. Entonces ahí es harta plata. Entonces ahí tiene varios clientes. Y eso, por ejemplo, el aeropuerto... la competencia, ¿usted cree que este rato es más económica que de otra cosa? Es económica, poderosamente económica. Poderosamente. Doctor Vázquez, un mensaje para la juventud. En este diálogo para los jóvenes, conversó. Yo quiero darles un mensaje. Esto de visitar los barrios de Quito, he llegado a una conclusión triste. La una es que hay alrededor de 200.000 jóvenes en Quito que están entre 18 y 25 años, que no han podido entrar a las universidades y tampoco tienen empleo. Y cuando nos dedicamos a pensar qué hacemos con ello, encontramos una salida. Y una salida es hacer una zona franca y un parque industrial. Me visitaron los árabes, pero cuando visitan los árabes uno hay que ponerse bastante... Hay que tener cuidado. Mucho cuidado y ponerse a pensar bien. Pero de las cosas que me dijeron y de las cosas que he ido estudiando y hemos llegado a la conclusión, creo que tienen razón. Digo, aquí tiene el sílice como materia prima para hacer el vidrio. Y si en esta zona franca, porque no quieren ingresar con capitales acá al Ecuador, le hacemos esta zona franca, podríamos generar 20.000 empleos. Entonces, ahí ya me gustó, porque ahí los sueldos son 18 y $24. Y lo mismo cuando me dijeron, podemos hacer una fábrica de papel, ya no derrumbando árboles, sino sembrando cáñamo, y en las zonas tropicales del Ecuador dan. Entonces, a esos deciles jóvenes, nosotros les proponemos, como hemos propuesto dar empleo, también generarles empleo a ustedes. Al menos mi tesis, ojalá Dios me permita, generar entre 60 y 80.000 empleos en estos 4 años que si yo soy el alcalde de Quito. Se nos fue el tiempo, ojalá podamos tener otro diálogo así. A seguir trabajando, ¿no? A enfrentar a los recursos económicos con trabajo sería. No, tenemos suela y saliva, ¿no? Y suela y saliva. Entonces nos quedamos así. Bueno, a ustedes agradecerles. Este ha sido el primer candidato que entrevistamos aquí en Diálogos, el doctor José Vázquez Castro, candidato por A de lista 71 a la alcaldía de Quito. Ustedes ven, es un profesional que ha trabajado en los barrios de Quito y que considera que el voto de ustedes puede llevarle a la alcaldía. Seguiremos invitando a los otros candidatos para que descubramos cosas, ¿no? Hemos descubierto dónde estudió, qué ha hecho, sus anhelos, sus conflictos que ve políticamente con sus adversarios y bueno, esta es una de las propuestas. Este programa estará a su disposición a partir de las 3 de la tarde nuevamente y agradecerles a nuestros amigos de la 920 que nos escuchan. El miércoles estamos con otro candidato. Buenas tardes. Gracias. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia.